Venga, hasta luego. Nosotros apoyamos, amigos del perro. 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 Asturias. Refugio Camp, Valencia. Chicas de Xauri, Navarra. Valgo Lecu de Bilbao. SOS Animales de Sevilla. Grupo Protección Animal de Ruta y Córdoba. Aspacán, Cantabria. Huellas, Cantabria. APA 8 Vidas, Asturias. La Panda del Huevo, Asturias. Y Asociación Amigos del Perro, Asturias. Y partidos políticos como Izquierdas Unidas, Sisión, Antechas Tour, Bloque por Asturias, Los Verdes, Guapo Verde y Partido Animalista contra el Maltrato Animal. Estamos todos aquí reunidos manifestándonos contra la decisión del Gobierno Municipal de Gijón de quitar la gestión del albergue municipal de Serín a la Asociación Amigos del Perro, que la ha llevado durante los últimos 3 años. Y muy bien. Rechazamos.
El principal de ellos es garantizar el bienestar de los 250 animales que allí están acogidos. Con Amigos del Perro hemos tenido 3 años en los cuales la única preocupación de trabajadores y voluntarios han sido los animales y que su estancia allí sea lo mejor posible. Bastante euros para un animal abandonado por su dueño tener que estar allí. El cariño y las atenciones procesadas por el conjunto de las personas que componen Amigos del Perro valían hasta más allá de lo posible esta dura situación. Sin embargo, hace escasamente 3 semanas, desde este mismo ayuntamiento, a través de su portavoz municipal, Rafael Pedreroso, anunció sorpresivamente la retirada de la gestión a estas personas dedicadas al cuidado de los animales. Lo injustificado de la decisión provocó un sentimiento de rechazo entre trabajadores y voluntarios que generó en una campaña de firmas y culminó con la entrega de 3.580 firmas en el ayuntamiento. Bueno, eso cuando se pide son 6.000. Creemos que es un buen indicador del respaldo popular que esta asociación tiene. Y ese respaldo popular se debe, y debemos incidir en ello, a una buena gestión. Entiéndase buena gestión de animales como la preocupación total por sus ocupantes, seres vivos que han sufrido abandono y en ocasiones maltratos. No se trata de obtener beneficios económicos, se trata de buscar siempre lo mejor para los animales. Esto es, buscarle las mejores adopciones, darles el mejor tratamiento posible si están enfermos y que su estancia allí trate de ser lo menos dura para el animal. Por eso no queremos que la gestión cambie a como parece una empresa privada. Las empresas privadas solo tienen un objetivo: beneficios por encima de todo, y el ansia de tener beneficios es siempre incompatible con el bienestar del animal. Tenemos muchos ejemplos de albergues gestionados por empresas que terminan convertidos en campos de exterminio de animales. Algunos no están lejos de aquí. Por eso apoyamos a Amigos del Perro, apoyamos la gestión del albergue municipal y decimos no a su privatización,